En España resulta que tenemos un tejido industrial muy preparado en cuanto a automoción, energía, tecnologías de gestión de la movilidad, etcétera. Y es cierto que hay algunos retos tecnológicos, como comentábamos en la primera pregunta, pero creemos que no son los principales. Creemos que los principales retos están de alguna manera, abordar proyectos innovadores, porque hace falta, sobre todo, poner un foco político a largo plazo que que englobe a todos los ministerios, que englobe todos los distintos niveles de la administración pública, que incorpore también en las ciudades, porque para probar, no sé, por ejemplo, yo que sé, una hidrogenera en una ciudad, un backup energético, un tranvía, una nueva movilidad, necesitamos de alguna manera integrar y coordinar cambios urbanísticos, cambios tecnológicos, distintos tipos de empresas, de distintos mundos, una empresa de aparcamientos que también se está transformando, o sea, todo eso sí que es un reto que nos pide establecer nuevas fórmulas de colaboración público-privada, trabajar con distinto tipo de empresas, pero además con ayuntamientos, con ministerios, con ayudas públicas, con distintas formas jurídicas de colaboración, no las licitaciones al uso a lo mejor, sino proyectos pilotos. Para nosotros ese es el principal reto, establecer este tipo de mecanismos que además como país nos posicionen y nuestra industria pueda ser la proveedora de estas soluciones al mundo, ¿no? Creemos que ese es el principal reto. Luego también evidentemente las empresas necesitan subvenciones y tal, pero ya te digo que eso es importante, pero no es lo más importante. Sí que es cierto que los PERTES nos parecen una herramienta interesante, que estas subvenciones que también, pero bueno, para que lleguen a pymes también hay que trabajar un poquito más. Y la parte de pilotos es también es también determinante, porque todo se tiene que probar, ¿no? Allí también hay un reto. Y la colaboración entre empresas de distintos ámbitos. Es la nueva movilidad, un poco está todo por hacer. Los proyectos son muy complejos. Es cierto que hace falta tecnologías nuevas, pero sobre todo modelos de trabajo y de proyectos que son totalmente nuevos, ¿no? Público-privados, insisto. Y bueno, hace falta también asociaciones como la nuestra para tratar de integrar todo esto. Nos gusta mucho el E-Mobility Expo World Congress porque precisamente abarca todas estas cadenas de valor distintas y tiene un enfoque muy industrial, muy de pyme, muy de empresa. Hay presencia de administraciones y ciudades, que es imprescindible, de empresas tractoras y grandes también, que también son imprescindibles, pero también hay muchísima empresa pequeña que se siente muy a gusto y tienen su espacio. Nos parece imprescindible porque, como comentábamos, el principal reto que vemos nosotros es esta colaboración público-privada y entre empresas, ¿no? Y poder hacer proyectos colaborativos, con lo cual este evento nos parece fantástico para establecer esas alianzas.